Buen día, ¿cómo te va? Hola Gustavo, qué gusto saludarte a vos y a la audiencia de Radio Chascomús. Bueno, ayer Bien. hubiese sido un día para hablar de un montón de temas, pero lo vamos a hablar hoy. Decía, por un problema eléctrico no tuvimos la posibilidad de completar la última hora, cuando íbamos a estar hablando de lo que había pasado el fin de semana, el campeonato de Platense, la presentación de Russo, ahora se suma el sorteo de los octavos de la Copa Libertadores y esto que se ha determinado esta modificación en la regla en lo que tiene que ver con la ejecución de los penales. Bueno, así como una rápida revisión a la agenda, como vos bien señalás, el fin de semana nos había regalado Gustavo el sábado, para mí, una de las mejores finales de la Champions League, con una extraordinaria consagración del PSG sobre el Inter de Milán, una victoria contundente en 91 minutos de partido, 92 minutos de partido, con un ritmo sostenido, permanente, un juego contundente y un técnico, Luis Enrique, que dejó establecido finalmente todo lo que él piensa respecto precisamente al momento en que le toca asumir en el PSG, cuánta diferencia había con la permanencia de Mbappé en el plantel y Mbappé fuera del plantel. Entonces, creo que ha quedado señalado, por lo menos a mi consideración, una demostración de un técnico, un entrenador, un hombre con una visión de fútbol clara y con un equipo de trabajo que, por supuesto, más allá de todos los aspectos tecnológicos, pudieron ponerlo al PSG en una consideración distinta al momento inclusive que tenía tantas estrellas, ¿no? Mbappé, Messi, Neymar, etcétera. Sí. Ese PSG no funcionó, no cautivó, y equipo que Luis Enrique presentó, que además de quedarse con la Champions, ya había ganado la Copa de Francia y además la Liga, o sea, acaba de encaminar 3 certámenes, y muy considerable, por cierto, todo lo que rodea el aspecto de la vida personal también de Luis Enrique. Después el domingo nos regalaron Huracán y Platense, un partido que uno imaginaba en esas consideraciones, de mucha emotividad, porque obviamente que cualquiera de los dos que se quedara con el título iba a estar bien, y si lo era Platense, todavía parecía que iba a sonar mejor, porque desde sus 120 años y la historia de los equipos chicos que logran llegar a consagraciones, bueno, ese premio lo tuvo además jugando mejor, a mi antojo, que Huracán, sobre todo en el primer tiempo, con un lindo gol de Mainero, con alguna similitud pequeña, pero parecido, digo, en la definición, en la pelota parada, de lo que significó el gol que había convertido Sapiola frente a San Lorenzo de Almagro en la semifinal, el gol de Mainero el domingo, que llevó a la gloria eterna, ¿no? Porque para toda la vida ya estos nombres han quedado escritos en la memoria y en las páginas y en la historia de Platense, sin lugar a dudas. Y aquí también debo de resaltar, desde la modestia y desde el aplomo, la dupla técnica que cumplió, se me antoja, un trabajo eh, más que prolijo, porque aquí no hay figuras. Aquí todo lo conseguido, todo lo logrado ha sido con un enorme sacrificio, con un gran compromiso y con una gran entrega de los protagonistas, que es fundamental. La entrega de los protagonistas es fundamental, y los protagonistas se entregaron por entero hasta el último instante del partido, Sí. corriendo, metiendo todos, y esto también es una virtud, un mérito, no solo del cuerpo técnico, sino de todos aquellos que estaban convencidos de la forma en que debían de llegar a obtener este título, esta gloria. Ya tiene el fútbol argentino entonces una plaza ocupada para la Copa Libertadores del 2026. El Sí. campeón del torneo Apertura viaja directo a la zona de grupos del torneo internacional sudamericano más importante para el año próximo. En el mediodía
de ese domingo como un aperitivo de lo que iba a ser y lo que fue esa final entre Huracán y Platense, teníamos la presentación de uno de los equipos de la ciudad de La Plata jugando los 16avos de la Copa Argentina. En la cancha de Defensa y Justicia se presentó Estudiantes con Aldo Civi de Mar del Plata. Sí. Y en los primeros minutos del partido, Estudiantes sacaba la ventaja del equipo que aparecía, gracias y merced al plantel que tiene, un tanto mejor que Aldo Civi. ¿Y Convirtió después? el gol, ¿sí? No, te decía que lo que yo había escuchado era que en 20 minutos que había jugado bien Estudiantes, pero que el segundo tiempo había sido decepcionante. Así fue la frase que utilizaron, la palabra, la mayoría para comentar el segundo tiempo de Estudiantes. Sí, a ver, Estudiantes consigue el gol y yo te diría que a partir del gol es como que se relaja, no sé, es como que se detiene en el andar que tenía y eso lo terminó redondeando con una actuación flojísima, pero flojísima, decepcionante, si querés, como bien decís, en el segundo tiempo, donde Aldo Civi le empata, lo pudo haber ganado, independientemente de las intervenciones oportunas que tuvo para dos acciones el arquero Jakovic, a quien el entrenador dispuso poner para este partido. ¿Cómo anduvo? ¿Cómo anduvo Y, Daniel? ¿Cómo anduvo Jakovic? y con las falencias del protagonista que no juega, Gustavo, en un puesto ingrato. Los centros. Es que más que los centros, porque tiene una altura privilegiada, con sus brazos estirados llega a los 2,44 m, es decir, llega a la altura del travesaño. Yo creo que los nervios, por tener que tener esta presentación, y por el contexto, pero el arquero no fue responsable de la situación de Estudiantes, lo digo rápidamente. Sí. Digo que es muy difícil cuando vos tenés un arquero suplente y el arquero no juega, Claro. no compite. Es mi parecer. No, es Porque, cierto, ojo, es cierto. Yo te decía los centros por la noción de distancia, no por la altura, sino salir a destiempo, no sí, llegar o pasarse, eso puede ser una complicación tuvo. también. Sí, tuvo un par de salidas así a destiempo, sí. Bueno, por eso. Pero esa, justamente, mira, entre los centrales que no se decidían a despejar y el arquero que salía precisamente a destiempo, su altura le permitía por lo menos despejar, Claro. no ortodoxamente. Pero bueno, vuelvo sobre esto porque sé que no todos coinciden con esta visión que parece que vos y yo compartimos, de que es muy importante que el arquero que es suplente del de primera pueda tener un poco de competencia, o alternarlas con las competencias internacionales o locales, como podría ser la Copa Argentina, o bueno, un rodaje de algunos partidos en la reserva, cuando los partidos son importantes, el contexto, qué sé yo. Me parece que tener tanto tiempo a un arquero sentado en un banco de suplente, que solo hace ejercicios competitivos durante la fecha del partido, que después se entrena y no juega, no es lo mismo por allí que un lateral, que un volante, que un delantero, aunque ahora voy a expresarme un poquito respecto a algunos de Estudiantes en otros puestos. Sí. Y creo que eso se siente, Sí. me parece, no sé. Sí, no, seguro, Alguno seguro. podrá decir, no es así. Sí, el arquero no es lo mismo un entrenamiento, atajar en un entrenamiento, que atajar en un partido oficial, sea de reserva. Antes, ¿te acordás cómo se recuperaban los jugadores lesionados jugando en reserva? Y siempre el arquero suplente era titular en reserva, después se cambiaba y iba al banco. Exactamente. Bueno, de los suplentes, Gustavo, de esta plantilla de Estudiantes, que yo me animaría a decir millonaria respecto a otros equipos, o por lo menos jerarquizada, esa jerarquización no se vio. En los 17 partidos que Estudiantes jugó, más los de Copa Argentina, son en total 19, Estudiantes en este semestre no mostró absolutamente más que pasajes en la primera fecha contra Unión del primer tiempo, el segundo tiempo como que lo reguló, la contundencia de los 90 minutos frente a Racing, en la victoria frente a River
y su partido clave de hace poco frente a Universidad de Chile, en Chile, en donde lo derrotó 3-0, sacando todos los provechos habidos y por haber del equipo chileno, pero jugando con la solvencia que un equipo como Estudiantes, en lo que a plantilla se refiere, debía justificar. Y esa victoria es la que le permitió, más allá de su victoria, claro, frente al Carabobo, en la diferencia de gol, posicionarlo primero en el grupo. Para mí es poco. Es decir, lo charlaba ayer con Beto en la última jugada, para mí es poco. Y si a eso le sumamos que el entrenador, cuando llega a la conferencia de prensa, en vez de profundizar las cuestiones futbolísticas, se nos despacha, por lo menos para mí, con una novedad en el sentido de que no sé si voy a seguir, porque las cosas que están pasando no me gustan. Sí. Cosas que están pasando que no especificó y que permiten que todos tengamos la posibilidad de hacer elucubraciones varias en virtud de la información que se va recabando. Bueno, Daniel, hubo un caso de una, entiendo ser una empresaria brasileña, que se acercó al country y dijo que era la que iba a manejar el fútbol, que había sido designada por Juan Sebastián Verón. Después estuvieron sentados junto al presidente de Estudiantes en la platea, en la cancha de Defensa y Justicia, y eso no ha caído muy bien, creo en quienes manejan el fútbol también. Creo que con Marcos Angeleris también existirían diferencias, que en su momento habrían existido con Agustín Alayes, y otras cosas que, como bien decís vos, no se especificó, pero que me parece que hace un tiempito están siendo a ruido en Estudiantes. Bueno, y yo ayer le decía esto a Beto Rudoni, en esta descripción que haces, porque Beto señalaba, en virtud de la información que él tenía, que mucho de lo que dice que había sucedido en la previa al partido de Estudiantes con Aldo Civi respecto a Karina Magnabosco, esta empresaria brasileña, algún colega lo había pintado un poco más exagerado de lo que en realidad había sucedido. Pero lo cierto es que como precisamente el domingo la empresaria estaba sentado al lado del presidente de Estudiantes junto a su esposa, la verdad que no sé si aquello que se creía que era exagerado y que vos bien narraste, y tal como se señala, jueves, viernes y sábado no ocurrió. La verdad que el técnico sí manifestó que hubo cosas que no le gustaron, las cosas que no le gustaron tienen que haber sido esas, la intervención de esta señora o alguna otra cuestión que obviamente tiene que ver precisamente con la injerencia que le corresponde a un entrenador o que le corresponde a un interlocutor válido y que él entendió que no lo tenía. Y bien haces en señalar que por H o por B, pero todos a esta altura ya sabemos que en un momento Agustín Alayes se hartó y dejó precisamente el cargo que hoy tiene Marcos Angheleri. Y esas cuestiones, en un presidente absolutamente independiente en la toma de decisiones, con oposición relativa, aunque tiene una oposición, digo, dentro del contexto de la comisión directiva, porque recordemos que no le fue sencillo el tema de la aprobación absoluta por el préstamo que iba a traer Forrest Gillette. Claro, sí. O sea que ahí tuvo pares que no estuvieron de acuerdo y se lo manifestaron. Sí. O sea que es probable que esto, Gustavo, sea una historia que recién se empiece a escribir, sobre todo si se toma una decisión respecto precisamente a lo del entrenador, que te voy a decir también. Esto de que voy a tener que pensar y ver qué es lo que voy a hacer, Estudiante no tiene mucho tiempo. No. Y si ayer hubo una reunión entre Verón, Angheleri y Diego Ronderos, que son los hombres que están en el fútbol, en el día a día, bueno, yo lo hubiera citado ya ahí mismo a Domínguez antes de que se fuera de vacaciones, le hubiera dicho, mira, la señora se va a hacer cargo, no se va a hacer cargo, va a manejar, lo que fuere. ¿A vos no te gusta? Bueno, estas son las condiciones, y Domínguez hubiera dicho, me voy. Claro, Y Estudiantes se hubiera quedado con Marcos con tiempo suficiente para conseguir su entrenador. Ahora, el entrenador se fue y manifiesta que va a tomar una decisión
Estudiantes vuelve el 10 de junio, que es el martes próximo, a las 5 de la tarde a los entrenamientos, y el entrenador está de vacaciones. ¿Qué van a esperar? Al 10 de junio a las 5 de la tarde, que la señora Karina Magna Bosco se presente en el entrenamiento de Estudiantes para acompañar la presentación justamente de Estudiantes en esta nueva etapa del segundo semestre, y el entrenador diga, bueno, no, si la señora sigue, yo no me voy. Sí, no, hay cosas que no se entienden, ¿no? Me parece que hay algunos cortocircuitos. El tema es que si salta la chispa y se prende fuego todo. No creo que llegue a eso. Creo que, bueno, no sé tanto... si se llegará a prender fuego, porque Gustavo, ya esto ha pasado bajo la conducción de Verón, Sí, con otros entrenadores, sí, y todos sabemos que esto está reflejado absolutamente por el afecto, cariño, admiración, no sé, qué le siente generalmente el hincha fundamentalmente, y después también el socio, porque esto, si no, en otras instituciones no pasa. Qué sé yo, no quiero comparar porque no se puede comparar, pero a veces parece actitudes riquelnianas, ¿no? sí, qué sé yo. Sí, es cierto, sí. Pero bueno, es lo que en este momento el panorama tiene por delante, y veremos si el martes próximo o en el correr de estos días surge alguna otra novedad. En la vereda de enfrente, ya que me quedo un cachito con los equipos de la ciudad, todo parece estar calmo, lo cual es bueno, en función precisamente de Alejandro Rofila trabajando en el armado de lo que concierne este plantel de Gimnasia, y esperando ver qué refuerzos puede traer Gimnasia, ¿no? Parece que se complicó un poquito lo de Rodrigo Sarabia, el volante, pero bueno, hay un delantero colombiano, Barrios, que está en la mira, y veremos si se puede concretar lo de Tarragona. Esto es lo más saliente. Pero digo que por lo menos esas voces que fueron tan turbulentas para el final del torneo y que tenían hasta la decisión de la toma de Orfila como entrenador un clima caliente, toda esta situación de estos últimos días ha apaciguado, porque bueno, el entrenador ya trabaja comprometido con lo que él cree que puede hacer para que Gimnasia salga de esta situación que tuvo en este primer semestre. Sí. Bien decía Gustavo, ayer al mediodía se sorteó los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Por un lado de la llave van Atlético Nacional de Colombia, que va a jugar con San Pablo, Botafogo con Liga de Quito, de acá sale el rival entre ellos cuatro, perdón. Por abajo está Libertad de Paraguay con River, Universitario de Lima, Perú con Palmeiras. O sea, que acá podemos tener un River Universitario, partido que ya se repitió en la última fecha de la zona clasificatoria, o al mismo tiempo podemos tener, Gustavo, un River Palmeiras, o sea, adelantándose uno de los que podría ser finalistas de esta Copa Libertadores. Palmeiras, que insisto, fue el mejor equipo porque clasificó ganando todos los encuentros, sacó 18 puntos. Sí. En el otro lado de la llave está Fortaleza con Vélez y Peñarol con Racing. De Fortaleza Vélez, Peñarol Racing, sale el choque de cuartos entre ellos. Y Cerro Porteño con Estudiantes, Cerro Porteño de Paraguay, y Flamengo con Inter, que son los que cierran la llave, y el ganador de Flamengo Inter y Cerro Estudiantes son los que se enfrentan entre sí en cuartos. O sea, un compromiso complicado en el arranque, aunque por supuesto Estudiantes en este caso va a definir de local. El detalle es que si en semifinales se encuentran Estudiantes y Racing, por ejemplo, Racing tendrá la chance en octavos, en cuartos y en semis, por posición de grupo, entre líneas generales cuando terminaron todos los primeros, siempre va a definir de local, a excepción de la final, obviamente, que se va a jugar en Lima, la final de la Copa Libertadores de América. Y también ya quedaron confirmados los cruces de la Copa Sudamericana, Gremio con Alianza, Once Caldas con San Antonio Bulo Bulo, Mineiro con Bucaramanga, Palestino con Bolívar, América de Cali con Bahía, Vasco da Gama con Independiente del Valle, Guaraní de Paraguay con Universidad de Chile y Cerro Largo con Central Córdoba de Santiago del Estero. Estos partidos son los que definen con quienes juegan los primeros
de los grupos. Y después, como para cerrar, es también ayer al mediodía la presentación oficial de un muy emocionado Miguel Ángel Russo, haciéndose cargo por tercera vez de Boca Juniors, y con los nombres que suenan, Gustavo, con los nombres que suenan fuerte, en función de que Boca parecería ser que esta vez va a ir por Paredes, Sí. y que Paredes espera, habrá que ver qué piensa la Roma, pero parecería ser que finalmente van a ir por Leandro Paredes, y que también ya hicieron un sondeo por Campás en Rosario Central, Ajá. que era uno de los nombres, era uno de los nombres que habíamos charlado, Sí. con un detalle. Central sorprendió un poco con la respuesta, porque Central no solo dio a entender como que no tiene intenciones de desprenderse del jugador, sino que tampoco tiene una cotización del jugador. No tiene una cotización. No sabe, por decirlo al alcance de la mano, cuánto podría hoy pedirse por el pase de este jugador. Y yo creo que esto lo hace un poco Rosario Central, escuchando a los colegas rosarinos, atendiendo lo que significará para Rosario Central la etapa en que comience a vivirlas con Ángel Di María. Se me ocurre que Claro. no tendrá muchas ganas de desmantelar el plantel. Seguro, al contrario. Entonces, probablemente si puede sostenerlo a Campás, salvo que Boca vaya con una millonada de dólares, me parece que Campás probablemente siga. Esto te lo digo hoy, martes 3, puede ser que en unos días cambie. Y lo que sí ha quedado clarificado, y que fue uno de los primeros temas que conversamos, y no me quiero extender demasiado porque ya estamos sobre la hora, es el tema de Malcolm Braida. Malcolm Braida es un jugador que Russo quiere sí o sí para la posición de volante, supuestamente en Boca, no como en este Lateral por rol, izquierda es, ¿no? claro, lateral por izquierda con subida, con llegada. Él lo quiere más de volante, veremos. Pero antes de esto, un tema. San Lorenzo, cuando se firmó la rescisión, muy amistosa parece que al final terminó siendo la rescisión contractual, más allá de los tiempos, yo ya a esta altura ya no sé creer si no hubo una especie de acting y más con lo que te voy a decir ahora. Sí, no tengas duda. Parece ser que cuando se terminó de firmar la rescisión, entre los representantes de Russo y todo lo que concernía a Russo ahí, porque Russo también tenía que establecer la firma, las autoridades de San Lorenzo le dijeron, bueno, ahora llévense en un jugador porque necesitamos plata. Claro, está bien. Está bien. Entonces, como le abrieron la puerta, y Russo quiere a Braida, está el bendito tema ese prurito de que entre fútbol doméstico las cláusulas de rescisión no se aplican, no se usan. Sí, y No sé, Daniel, y después la chicana de Russo, cuando dijo, no, si un presidente no ha jugado al fútbol, no entiende cómo es el fútbol, ¿no? Un palo sí. para lo pardo, como diciendo que en el fútbol esto de se habla antes, los códigos son códigos cuando se dicen y no cuando se hacen. La verdad me pareció totalmente fuera de lugar, ¿no? Lo que dijo Russo es cierto, muy emocionado, que la viene peleando hace muchísimo tiempo, y uno eso lo destaca y lo valora, ¿no? Pero hay otros presidentes que no jugaron al fútbol de los clubes. Entonces me parece que el Absolutamente. palo fue para todos. La verdad que no entiendo esa frase o qué quiso decir con eso Russo. Bueno, redondeo lo de Braida. Braida, su cláusula de rescisión es de $1.200.000. La particularidad es que esa cláusula de rescisión, el $1.200.000, solo el 70% le corresponde a San Lorenzo. Y es muy posible que tal vez Braida, atendiendo las circunstancias, que los antecedentes no son buenos cuando un jugador pasa de San Lorenzo a Boca, pero no por lo futbolístico, sino por la respuesta de la hinchada, que parece que a veces la rivalidad entre San Lorenzo y Boca es más fuerte que la de River y Boca. Entonces, hay una oferta del fútbol de México y hay una oferta del fútbol de España por Braida. Y a mí me parece que esto puede hacer cambiar
la decisión personal de Braida. Entonces, atentamos allí que habría otras cuestiones, independientemente de lo que significa estar en Boca. Que todo esto que yo hablo de refuerzos en este momento de Boca, Gustavo, tiene su cierto apuro, porque el Boca el domingo por la tardecita noche se está yendo a los Estados Unidos para jugar el Mundial de Clubes, que arranca para Boca el 16 de junio a las 7 de la tarde jugando con el Benfica de Di María, las últimas actuaciones de Di María en el Benfica. Daniel, la última. Esta decisión de modificar la regla en la ejecución de los penales, un doble toque no se anula, sino que se vuelve a ejecutar. Bueno, esto es algo que ya se aprobó más a principio de año, sí, pero que con las competencias iniciadas y con una objeción que hizo una federación europea y que ameritaba una revisión, evidentemente la revisión no debe de haber sido tenida en cuenta, respecto a la subjetividad, porque esto recordemos también, Gustavo, que generalmente ahora el problema está en que cuando se decide pensando que siempre hay una imagen que va a ayudar a corroborar lo que estamos charlando, que es el VAR. Pero cuando se legisla esto se legisla para todo el fútbol. Entonces esto es lo de siempre, ¿no? En el criterio del árbitro será para cuando no hay VAR. Sí. Como también, Gustavo, ya se vio en la Copa Libertadores de América, lo vamos a ver ahora en el Mundial de Clubes, y sobre todo en nuestro fútbol argentino, cuando comience ahora en julio, a tener mayor atención los arqueros con los benditos 8 segundos y los gestos de los árbitros, marcándole el tiempo que le queda antes de que pite el córner. Ajá. Esas son las dos variantes. ¿Cómo es esta última? ¿Cómo es esta última? La que ya estuvimos viendo acá en Copa Libertadores. El arquero, una vez que toma la pelota entre sus manos, no puede quedarse a vivir. Tiene 8 segundos para ponerla en juego. Le marcan a partir de los 5. Exactamente. Sí. Entonces el árbitro les va a marcar eso, le va a ir marcando con los dedos claramente, como cuando se marcaba el adicional, le va a hacer el gesto de que tiene que jugar. Si retiene la pelota más de lo que significa los 8 segundos, marcará un córner a favor del equipo rival. Antes era un indirecto. Sí, está bien. Un libre indirecto. Ahora es un córner. Está bien. Eso no lo sabía, mira, lo del córner. Sí, creo que ya pasó en un partido de Copa Libertadores en el comienzo. No lo tengo presente, pero creo que fue el árbitro colombiano John Ospina quien tuvo que cobrarlo. Bueno, Dani, ¿algo más? Bueno, así en este cuento rápido, Gustavo, creo que para martes bastante, más de lo que yo pensaba. No, y yo te lo agradezco. Bueno, que mejores. Bueno, gracias, Daniel, nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana, un abrazo para todos. Bueno, gracias, Daniel.